Hola mis hermanos, vamos a prepararnos para esta reflexión. Hoy es miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. Las escrituras están tomadas de la Santa Misa de hoy. Padre de bondad, Padre nuestro que estás en el cielo y que nos escuchas y quieres que te llamemos como Padre porque somos hijos tuyos. Te pedimos nos acompañes en esta reflexión para aprender, para escuchar, para reflexionar. Acompáñanos con tu Santo Espíritu y revélanos tu verdad contenida en tu Santa Palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra. Por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero el día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo, ¿no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y hay cantidad de ganado? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 85. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena este siervo tuyo de alegría. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tu Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno
y clemente. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy concluye la lectura del profeta Jonás. Como les decía, son 4 cortos capítulos que encierran una gran enseñanza. El día de hoy, la enseñanza que viene ahí, la vamos a resumir básicamente con el Evangelio, ¿verdad? En cuestión de la clemencia de nuestro Señor. Vemos aquí como el profeta se molesta con Dios por no haber cumplido el oráculo que había dicho que iba a acabar con el pueblo de Nínive, pero es que Dios miró su arrepentimiento y en algunas versiones de la Biblia dice, ¿cómo voy a acabar a un pueblo que no conoce la diferencia entre su mano derecha y la izquierda? En esta versión nos dice, ¿cómo voy a acabar con un pueblo de tanta gente que no son responsables? O sea, no saben, no conocen la diferencia de su mano derecha a la izquierda, o sea, son personas hasta cierto malas, pero hasta cierto punto ingenuas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no están instruidas, ¿verdad? Y el Señor se compadece de ellos, no porque no son personas instruidas, sino porque son personas que se arrepintieron de corazón. Pero vámonos directamente al Evangelio porque hay mucho que meditar aquí en el Evangelio. Por ejemplo, aquí en esta ocasión vemos que la oración del Padre Nuestro es recogida también por San Mateo, ¿verdad? No solamente San Lucas, pero San Mateo, pero vemos que hay una diferencia. Por ejemplo, en San Mateo, la diferencia que vemos es que está en un contexto en lo que es el Sermón del Monte, o sea, las bienaventuranzas, y eso pues está en San Mateo 6, del 1 al 18. Y ahí en ese contexto, ahí se dicen unas palabras que en el de Lucas no se dicen, ¿verdad? La oración es la misma, las peticiones son las mismas, simplemente que aquí, cuando a Cristo le piden que les enseñe a orar, es los discípulos viendo a su maestro cómo oraba y de qué manera él se concentraba en la oración y de qué manera Dios le contestaba, es que uno de ellos se atreve a decirle, Maestro, ¿por qué no nos enseñas a orar? Así como Juan enseñaba a sus discípulos, y es que viene ahí la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Y les dice, ustedes cuando oren, vamos a ver cómo nos dice acá, dice, ustedes cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y sigue así, ¿verdad? No escuchamos que diga la palabra Padre en esta versión, pero ciertamente
es Cristo enseñándonos, Cristo el Hijo de Dios, Cristo que se hizo uno con nosotros. Y por eso en la versión de San Mateo dice, Padre nuestro, o sea, sabe que somos hijos de Dios también nosotros. Y en esa versión, por ejemplo, Él no dice, Padre mío, que estás en el cielo, sino dice, digan, Padre nuestro. O sea, es una oración de todos para el cuerpo, para un solo cuerpo, el cuerpo de la iglesia. Por eso es que también el Padre Nuestro se le conoce como la oración dominical, porque es ahí donde siempre en la Santa Misa rezamos el Padre Nuestro, y es donde todos nos convertimos en un solo cuerpo cuando oramos en la Santa Misa, en la Santa Misa. Otro dato importante es que cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy el pan de cada día, no pide pan para mucho tiempo, pide para todo el día, para las necesidades del día. O sea, Dios sabía que en la pobreza nosotros buscaríamos continuamente a Dios en medio de nuestra necesidad. Por eso es que decimos mucho que Dios ama a los pobres, porque el pobre pide diariamente por aquella necesidad que tiene, y la necesidad principal que tiene es de pan. Sin embargo, miren, por ejemplo, los padres de la iglesia han visto una relación importante en esta petición del pan, y la relacionan con la comunión también. Así que dice, danos hoy el pan de cada día, pero no solamente el pan material, sino el pan de la Eucaristía. Y San Ambrosio dice, si comes pan todos los días, ¿por qué a tu cuerpo, por qué a tu espíritu le das pan una vez al año? Refiriéndose a lo que se pide que mínimo la gente comulgue una vez al año. Pero es verdad, si la Eucaristía es el alimento del alma, ¿por qué alimentamos nuestra alma una vez al año nada más? ¿Por qué alimentarla una vez cada 5 años, o cada 10, o cada 15, o cada 20, mis hermanos? Nos encontramos personas que sufren grandes padecimientos espirituales, y cuando les preguntamos sobre su vida espiritual, nos dicen que simple y sencillamente no están orando, no están yendo a la Santa Misa, hace muchísimos años que no se confiesan, y tampoco que no comulgan. Mis hermanos, ¿cómo no van a sentirse oprimidos? ¿Cómo no se van a sentir oprimidos por el demonio si su alma no la están alimentando? Y en el Padre Nuestro escuchamos palabras como esas de que líbranos del mal. Líbranos del mal. Aquella parte que dice, no nos dejes caer en tentación, que ahora ha sido cambiado por ayúdanos para no caer en tentación. Y luego termina, y líbranos del mal, ¿verdad? ¿Cómo nos va a librar Dios del mal si nosotros no lo buscamos? ¿Cómo nosotros vamos a ser librados de las opresiones y los ataques de los demonios si nosotros no buscamos a Dios como Padre, como protector nuestro? Los santos lo sabían muy bien, y los santos oraban a Dios por esa protección del Señor, ¿verdad? Y también hay algo muy importante que cabe resaltar acá, por ejemplo, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? En el numeral 2765, y esto es en referencia al Padre Nuestro. Dice, la expresión tradicional oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre Nuestro nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella dice, vamos a ver, dice, esta oración
es verdaderamente única. Ella es del Señor. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Lo vemos en San Juan 17:7. Él es el maestro de nuestra oración. Por otra parte, como verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas, los hombres, y nos las revela en este modelo de nuestra oración. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2765. Mis hermanos, como les decía yo, también los santos reconocían esto. Ya les comenté lo que decía San Ambrosio, ¿verdad? Pero también veamos qué decía Santa Teresa de Lisieux. Decía: yo soy esa hija, objeto del amor previsor de un padre que no ha enviado a su verbo a rescatar a los justos, sino a los pecadores. Él quiere que yo le ame porque me ha perdonado, no mucho, sino todo. No ha esperado a que yo le ame mucho como Santa María Magdalena, sino que ha querido que yo sepa hasta qué punto Él me ha amado a mí, con un amor de admirable prevención, para que ahora yo le ame a Él con locura. Escuchamos lo que nos decía San Ambrosio, ahora escuchamos lo que nos dice Santa Teresa de Lisieux. Y les he comentado que San Ambrosio era un gran orador, un gran predicador, pero también un gran director espiritual. Sabía leer el alma de la persona. Y Santa Teresa de Lisieux, pues una mística, es una mística de la Santa Iglesia. También tenemos, por ejemplo, lo que nos dice San Agustín. Dice: aquí tienes la explicación, a mi juicio, no solo de las cualidades que debe tener tu oración, sino también de lo que debes pedir en ella. Todo lo cual no soy yo quien te lo ha enseñado, sino aquel que se dignó ser maestro de todos. Lo que decía San Agustín en referencia al Padre Nuestro. Mis hermanos, ¿y qué más pudiéramos agregar? Pudiéramos agregar que en la oración del Padre Nuestro, no fue una oración que nos hubiera regalado Jesús para recitarla mecánicamente. No, es una oración para que la recemos lentamente, que meditemos en cada palabra que decimos. Y no existe ninguna oración que sea más perfecta que el Padre Nuestro. La oración por excelencia es la Santa Misa, pero una oración en sí sola que recite el cristiano, no hay oración más perfecta que el Padre Nuestro, mis hermanos. Así que yo los invito, no solamente se alimenten, como dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre. No pensemos nada más en la comida y en la bebida, sino que pensemos también en todo aquello, en toda aquella palabra que viene del Señor. Y en esta ocasión el Señor nos enseña a través del Padre Nuestro. Y podemos quizás terminar esta oración rezando juntos esa bendita oración que el Señor nos enseñó. La oración de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Espero verlos en el próximo video. Hasta la próxima.